Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde corresponda. Bienvenidos al cuarto Festival Internacional de Poesía Ergo. Soy Andrés Briceño, representante del equipo de Ergo en Costa Rica, transmitiendo desde la capital costarricense, San José. Un placer tenerlos acá en este día, sábado 8 de marzo, donde estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer y tenemos preparado un programa muy especial para este día. Tenemos un invitado muy especial. Él es de San José, Costa Rica. Es escritor, periodista, productor audiovisual y promotor cultural. Él es un apasionado del patrimonio costarricense. Tiene un máster en escritura creativa y literatura. Ha publicado artículos, ha brindado conferencias, entrevistas y liderado proyectos de interés cultural. Para mí es un gusto recibir en esta tarde al escritor costarricense Alfredo González Campos. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Andrés. Siempre es un placer compartir espacios como este. Te saludo también a toda la audiencia que nos acompaña en Costa Rica y fuera del país. Y por supuesto, un agradecimiento inicial al movimiento cultural Ergo por este tipo de iniciativas que siempre son importantes para sustentar esa identidad nacional, esa identidad latinoamericana, esa identidad planetaria que es tan importante para todos nosotros. Muchísimas gracias, Alfredo, y un gusto que estés acá con nosotros y bienvenido a Ergo. Gracias. Bien, vamos a iniciar con la entrevista. Quisiera pedirte, Alfredo, que nos contes un poco de vos, de tus orígenes, tal vez un poco de tu formación académica y tal vez cómo fue. Creo que tuvimos un error técnico, Andrés. Sí, tuvimos Sí, ahí un problema de conexión. ¿Me escuchás? sí, perfectamente. Ok, perfecto. Okay. Vamos de nuevo, vamos a iniciar la entrevista con Alfredo González. Y quisiera pedirte, Alfredo, que nos contaras un poco de vos, de tus orígenes, tal vez un poco de tu formación académica y cómo fue tu encuentro con la escritura. Si nos puedes contar, por favor. Claro, con todo gusto. A mí no me gusta mucho hablar de mí mismo porque cumplo esa función bien aprendida y aprendida del oficio periodístico de saber ser uno el vehículo, el medio para el cual el mensaje llegue a la persona que lo recibe. Sin embargo, a veces es importante porque nos conecta a nosotros con lo que estamos haciendo y con nuestras jefas. En este caso yo tengo 9 jefas, que son las 9 mujeres retratadas en mi libro, ¿verdad? Que tampoco es mi libro, es el libro de todos y es el libro de ellas fundamentalmente, ¿verdad? Pero bueno, yo me crié en una casa en Alajuela. Me vinieron a parir aquí a San José y luego me fueron a criar a Alajuela. En la casa se repartían labores y yo siempre he sido, soy el menor, entonces creo que soy el más consentido y le supe sacar provecho a esta condición y entonces yo pedía que me asignaran limpiar la biblioteca. No se imaginen la biblioteca de Alejandría, ni mucho menos, ¿verdad? Era un mueble donde se ponían los libros, porque siempre desde pequeño me han encantado las revistas, los libros, el papel y también el cine. Creo que en eso tiene que ver mucho una estimulación temprana que me hizo mi madre, que por ser el menor ya estaba muy cansada de contar cuentos de cochinitos y lobos a 4 restantes hijos. Y entonces en mi caso me leía con tono de libro de niños los libros que ella quería leer. El problema es que a veces involucraban a Edgar Allan Poe. Entonces, bueno, yo creo que sí es el maestro de la palabra, fue la mejor estimulación y también utilizaba mucho
a los escritores ingleses, porque claro, a ella le encantaba la literatura inglesa. Y bueno, yo recibí eso desde temprano y creo que me ha ayudado mucho. Un día limpiando la biblioteca, se cayó un libro, que no lo tengo aquí, pero tengo casualmente una copia del libro. Y cuento esta historia porque tiene que ver mucho con el libro de las malcriadas. Eh, el libro se cayó mientras yo estaba limpiando todos los demás y cayó abierto. Y al abrirse el libro en el suelo, les voy a enseñar un poquitito para ver si podemos verlo bien. Sí, aquí está. No hay que dar la espalda nunca. Pido disculpas, pero bueno. Al caerse el libro abierto, lo que se vio básicamente fue esto. Esta hermosa, hermosísima mujer. De modo tal que yo, con unos 6 años, 7 años de edad, fui con el libro a donde mi mamá y le dije, mamá, ¿quién es esta actriz? Claro, porque veía siempre las revistas de mi mamá de cine y de modas, donde verían todas las actrices y bueno, entonces pensé que era algo así como una Dolores del Río, como una María Félix, como una Grace Kelly. Y mi mamá se rió y me dijo, no, no es una actriz. No todas las mujeres que se ven bonitas tienen que ser actrices. Gran lección, me dice. Ella es una escritora y hace algo muy, muy importante, me dice. Bueno, yo le dije, pero qué bonita que es, y seguí viendo todas las fotografías de la señora, que realmente era muy linda. Además, las fotos son como muy estilo el Hollywood clásico, ¿verdad? Entonces, por supuesto que uno va a pensar que se trata de una diva. Bueno, era quizás nuestra mayor diva de las letras nacionales, Yolanda Oriamuno. Mi mamá me dio una lección esa vez que yo no entendí por estar tan pequeño y me dijo, pero lo bonito de esta señora no es lo bonita que se ve, es lo bien que escribe, lo bonito que escribe. Me tomó algún tiempo, ya de adolescente empecé a leer este libro que es A lo largo del corto camino y me fascinó. Y ya después de adulto, cuando tenía la edad suficiente para poder entender la obra, leí La Ruta de su Evasión y ahí sí me enamoré. Y entonces, desde entonces, empecé a obsesionarme un poco con la figura de Yolanda Oriamuno y por qué la gente no hablaba de ella. Y por supuesto que Yolanda lleva a Unice porque eran excelentes amigas y en el camino fueron apareciendo otras mujeres y terminé involucrado con ellas. Cuando llegó la etapa universitaria, yo no sabía muy bien qué estudiar, porque lo que me gustaba era escribir. Y la gente le decía a uno, si usted estudia filología, se va a morir de hambre. Vea qué mundo más cruel, qué mentira. Nadie se muere de hambre haciendo lo que hace si verdaderamente le apasiona. Pero bueno, era otra época y eso era lo que la gente le decía a uno. Entonces, quise hacer algo similar y lo más parecido que había era comunicación colectiva, periodismo concretamente, y entonces me matriculé en la escuela de periodismo eh, y así empezó, digamos, la formación académica, pero siempre me quedó como este sinsabor, ¿verdad? Esta necesidad de aprender más, de encontrar más lo que realmente me apasionaba y entonces estudié producción audiovisual. Si ya estaba enamorado del cine, ahora ya estaba enamorado, obsesionado y con un toque con el cine, que por dicha todavía lo conservo. Eh, y todavía sentí más ganas de hacer algo más. Faltaba algo más para completarme, porque todos los seres humanos venimos a este mundo a ser felices y la única manera de ser felices es completarnos, completar todas nuestras necesidades, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, todas nuestras carencias. Bueno, entonces me matriculé en una maestría en escritura creativa y literatura en España. Eh, Híjole, y ahí sí fui recontra feliz. Entonces, creo que después de eso ya hasta podría morirme, porque ya he tocado la felicidad con los dedos de las manos, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Esa es la formación académica, mmm, meramente o estrictamente hablando, ¿verdad? Porque yo creo más que en una formación de un papel, y además qué molestos que son estos papeles, ¿verdad? No hay a dónde guardarlos, se llenan de humedad,
y la gente cree que nos representa, que ver el papel del título de uno es verlo a uno y conocerlo a uno. No hay mayor falacia, no hay mayor mentira. Yo creo que la verdadera formación nos la da la vida. Hay universidades de universidades, pero la única que verdaderamente nos va a guiar en el camino es la universidad de la vida. Y esa es una universidad maravillosa donde encontramos maestros así en mayúscula, ejemplos a seguir, experiencias positivas y negativas que en realidad ocurren para hacernos más fuertes, ¿no? Y bueno, esa es la otra formación, la no formal, digamos. Wow, que esta introducción fue una cátedra, Alfredo Quedar, muchas gracias. Muchas gracias Eso por... pasa cuando uno es viejo o mayor. La vida va enseñando. Gracias a Dios, por dicha. Así es, ¿no? De eso se trata, ¿no? Muchísimas gracias por compartirnos detalles importantes de tu vida y este encuentro con la literatura y con estas mujeres de las que vamos a conversar ahora más adelante de tu libro Las Malcriadas. Muy bien, tal vez para amarrar un poco esta primera parte, Alfredo, quiero preguntarte, esta es la primera parte de la pregunta. ¿Qué significa para vos ser escritor? Bueno, tiene que ver un poco o tiene que ver muchísimo con lo que significa también ser periodista, con lo que significa también ser productor audiovisual en cuanto a que somos mensajeros. Yo quisiera pensar a veces que alados, sí, cuando las cosas nos salen muy bien somos mensajeros alados, pero cuando no, pues casi que reptiliamos un poco, ¿no? ¿Verdad? Reptamos un poco, perdón. Eh, Más que eso, yo diría que significa ser escritor es vivir, gozar, sufrir la condición de humano. Es algo maravilloso porque a mí me ocurre mucho que cuando estoy escribiendo algo o sobre una persona, no importa si es hombre o no importa si es mujer, me meto en la piel de esa persona, incluso si no existe, si es un personaje que yo he inventado, porque bueno, yo también tengo un libro de relatos, que es este, Sucesos Revelados, con V y con B, donde exploro un poco el mundo de la ficción a partir del periodismo narrativo, pero eso literalmente es enano de otro cuento, ¿verdad? Literalmente. Pero bueno, volviendo al oficio, es un oficio maravilloso porque nos permite vivir muchas vidas en una sola y darle vida a quienes están sumidos en el silencio, como el caso de muchas de las malcriadas, y darle vida a quien no existe, pero que cobra vida en tinta y papel para llevar un mensaje. Y ese mensaje lleva tras de sí una gran lección, no solo para el lector, sino para mí mismo como autor, ¿verdad? Entonces es al mismo tiempo un oficio paranormal, digo yo, porque estamos existiendo, coexistiendo con diferentes realidades, con diferentes contextos, con diferentes planos y dimensiones incluso. Y ahora la segunda parte. ¿Qué significa para vos ser escritor en Costa Rica? Un privilegio, no puede ser de otra manera, aunque también es un poco un temor. Les voy a explicar por qué. Eh, yo soy una persona muy apasionada, entonces, bueno, no solo como he contado ya el cine, no solo como he contado las letras o dentro de las mismas letras, me apasiona mucho el quehacer literario de este país, el actual y el de siempre. Entonces, imagínese usted lo que es llamarse uno escritor en Costa Rica, pensando en maestros, así, con M mayúscula, como la misma Yolanda, como Eunice Odio, como Max Jiménez, por ejemplo, como Carlos Salazar Herrera, como Adela Ferreto, eh, como tantas personas, porque hay un fenómeno muy particular del cual la gente no habla, y yo hablo a la saciedad una y otra vez. Siendo un país tan pequeño, ha generado tanta literatura y de tan buena calidad que eso es realmente alucinante. Es alucinante. Imagínense que cuando yo estoy en otro país, por ejemplo en México,
que es como mi segunda patria, y encuentro un grupo donde podemos hablar de literatura, la gente se fascina. Y digo, o sea, yo soy un poco, una vez me lo dijo alguien, yo soy como el manager de Yolanda y Eunice, un poco, bueno, ahora de Siete Más también, pero la gente se sorprende y me dicen, ¿cómo? Esto lo escribió alguien en Costa Rica. Por ejemplo, les quiero compartir una anécdota. Yo tenía un amigo, ya no está en mi vida, por dicha, que era muy petulante, y a mí no me gusta la gente petulante, para nada. Entonces, se presentó una oportunidad para que cogiera su rumbo y yo siguiera con los otros amigos por el rumbo mío y no la desaproveché, gracias a Dios, gracias a la vida. Pero entonces, como era tan petulante y siempre estaba hablando de que, oh, Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar, todo el asunto, un día tomé un texto que era pasajeros, no, mentira, era una carta de Yolanda Oriamuno, y se lo leí ocultando el libro. Y él me dijo, oh, esto es maravilloso, seguramente es una carta de Virginia Woolf, debe de ser alguna escritora europea maravillosa, sobresaliente. Y yo lo dejé que él, ¿verdad?, se explayara admirando la obra. Y cuando terminó, me dijo, ¿quién lo escribió? Ahora sí te lo puedo decir, es Yolanda Oriamuno. Y acto seguido empezó a desbaratar el asunto, ¿verdad? Y dijo, bueno, vos sabés que en realidad no está tan bien, le falta calidad estética. Y empezó a bajarle el piso a Yolanda de una manera impresionante. Recordemos que ella misma decía que en este país al que pretende levantar la cabeza por encima del nivel general no se le corta, no, sino que lenta y suavemente se le baja el piso hasta colocarlo a la altura conveniente. Y estas son palabras de la misma Yolanda, para que vean que de verdad me gusta, que me la he aprendido de memoria, ¿no? Y es bastante significativo porque eso hizo en ese momento ese otrora amigo, ¿verdad? Pero creo que habla mucho de eso y es bastante ilustradora la historia. Pues bueno, seguimos aquí con la cátedra de parte de Alfredo González, donde pues puedo decir, señoras y señores, él es Alfredo González, nuestro invitado de esta noche. Bienvenido una vez más a este programa del Movimiento Cultural Ergo. Alfredo, muy bien. Y antes de irnos con el plato fuerte de esta tarde, que es conversar del libro de Alfredo Las Malcriadas, queremos proyectar un video, el cual es el tráiler de esta obra del autor Alfredo González Campos, Las Malcriadas. Hacemos una pequeña pausa para presentar el video. Muy bien, ya estamos de vuelta. Esto fue el tráiler de la obra Las Malcriadas de Alfredo González. Así que bueno, Alfredo, contanos, ¿cómo nace
¿Cómo nacen las malcriadas? ¿Cómo nace la idea de escribir este libro? Contanos todo lo que nos quieras contar. Para eso este espacio. Adelante, por favor. Bueno, yo nunca me había hecho esa pregunta, Andrés, aunque tal vez la he respondido en algunas ocasiones sin darle mucho pensamiento. Y justo ayer en la tarde que estaba en una actividad de el Día de la Mujer en la Biblioteca Nacional, llegó una chica, Diana, y nos pusimos a conversar. eh, y entonces nació, técnicamente hablando, hace 30 años cuando yo empecé formalmente a investigar a estas mujeres. Pero de hecho nació con la historia que les conté. Nació con el día en que este libro se abrió en el piso de la biblioteca de la casa. Por supuesto, y nunca me había percatado de esa maravilla. Fue Yolanda la detonadora de esta bomba de emociones que es Las Malcriadas. Son 30 años de mi vida dedicados a investigar a estas mujeres, y voy a decir algo que a algunos les va a causar envidia, y lo comprendo muy bien porque yo lo he disfrutado y lo he disfrutado a plenitud. En algunos casos ni siquiera tuve que investigarlas mucho porque las conocí. Entonces es maravilloso. Les cuento que, por ejemplo, siendo yo un estudiante de comunicación colectiva en la Universidad de Costa Rica, una tarde gris, como dice el tango, estaba yo fumándome un cigarro, tenía esa pésima costumbre que prácticamente me lleva al quirófano, antes de entrar a clases, y en eso sentí una mano muy fuerte en mi hombro. Me miré inmediatamente para ver a quién tenía que cerrarle el puño. Qué violento, ¿no? Y vi a una mujer que era una mujer que siempre nos llamaba la atención a todos en la Facultad de Ciencias Sociales. Una mujer con la cara muy blanca, los labios muy, muy rojos y el pelo muy, muy negro, negro azabache, y que hablaba con una voz muy ronca. Y esta mujer, sorprendente, que llamaba la atención, pero inspiraba un poco de miedo, ¿verdad? Por la fuerza que proyectaba, me dijo, camarada, me señaló el cielo y me dijo, viendo hacia el astro rey, ¿por qué está triste? Y yo dije, híjole, qué torta, pensé. Dependiendo de lo que yo le contesta, el que va a recibir el puñetazo soy yo o no, ¿verdad? Porque qué inusual la pregunta, y la señora estaba como muy, muy intensa con el tema, ¿verdad? Entonces me puse creativo y le dije, está triste por culpa mía, por culpa suya, por culpa nuestra. Y me quedé así con cara de circunstancia. La señora me jaló, me apretó hacia su cuerpo, me dio un abrazo. Eso es, camarada, tiene usted toda la razón. Ahora se ganó el privilegio de invitarme a un café y conversar conmigo. Y fue el inicio de conversaciones con Virginia Grutter, nuestra gran poeta, nuestra gran escritora, nuestra gran directora de teatro. Imagínense ustedes qué privilegio compartir no uno, sino varios cafés con Virginia Grutter. Es que Virginia es fuera de este mundo, literalmente fuera de este mundo. Otro día visité a una amiga que vivía en San Joaquín de Flores, y para hacer la historia corta me di cuenta que su vecina era Chabela Vargas. Chabela Vargas, Dios mío. Y yo andaba en el carro un CD de Chabela Vargas. Y yo me sabía todas las canciones de Chabela Vargas. Bueno, no todas, la mayoría, las más conocidas. Eh, y entonces, un día me animé y le fui a tocar la puerta. Y dije, lo más que puede pasar es que sí es cierto, que la señora no nos quiere y que la señora es imposible y que odia al planeta. Mis sobrinos van a jugar frisbee contra la tapia con los discos de la señora. Eso es lo más que puede pasar. No, me recibió con un abrazo demoledor. Sentí que me estaba abrazando Rocky, Sylvester Stallone y no Chabela Vargas. Me dijo, pasa, voy a hacer café. Hizo el café más espantoso del mundo, porque le echaba como 10 cucharadas de café y 2 gotas de agua. Era como para usarlo de asfalto prácticamente. Y me dijo esto que nunca se me olvidó. Haciendo el café se viró de repente y me dijo, nosotros vamos a ser amigos. Y yo dije, híjole,
¿qué le pasó a la señora? Y me dijo, yo le pregunté, ¿por qué? Y me dijo, porque me estaba quejando de soledad y apareciste. Ah, siendo yo un bebé de unos 2, 3, 5 días de nacido, la primera persona negra que vi en mi vida fue Eulalia Bernard, nuestra maravillosa poeta y también educadora y activista y diplomática y tantas, tantas, tantas cosas. Eulalia era una cercanísima amiga de mi mamá y me fue a visitar siendo yo un recién nacido. O sea, por Dios, es tener una existencia ordinaria repleta de cosas extraordinarias, es maravilloso. Y después tener a Eulalia presente en la vida. Yo recuerdo siendo un niño de unos 8 años, llegarle a presumir a los vecinos con un disco que grabó Eulalia. Y era un disco donde se mezclaba la música con la poesía, el disco Negritud, que es una obra de arte hecha en este país por Eulalia Bernard. Entonces, bueno, creo que en realidad las malcriadas han estado siempre alrededor mía, casi que a modo de predestinación, recordándome que parte de mi destino era traerlas de vuelta. Y eso me hace sumamente feliz. Wow. ¿Dentro de qué género literario calificas este libro? Son relatos, ¿verdad? Son ensayos biográficos. Yo lo podría catalogar como ensayos biográficos. Y lo que pasa es que, por supuesto, la objetividad no existe ni siquiera en el ensayo, ¿verdad? La persona que le diga a uno que escribo de la manera más objetiva, 100%, mentira. Incluso uno como sucesero va y aunque haya visto un suceso, en el momento en el que uno lo narra, de acuerdo a cómo lo miraron los ojos, ya está imprimiendo una alta dosis de subjetividad. Es imposible. Entonces, hay momentos en la escritura en la cual yo intento pensar cómo pudo haber pensado Yvonne Cleise ante una situación particular. Y claro, conociéndola, digamos que también como puedo conocerla a ella y a las otras mujeres retratadas, puedo perfilar un poco cómo pudo haber reaccionado, cómo pudo haber pensado. Yo creo que un poquito más que un poco, ¿verdad? Porque yo soy obsesivo compulsivo en la investigación, entonces yo me meto hasta donde pueda, o sea, visito las tumbas de todas para empezar, y aunque sé que no están ahí, simbólicamente les hablo ahí y les digo lo que pienso hacer y les digo, mándenme una señal y me dicen si quieres si sí o si quieres si no. Y yo le hago caso. Luego voy a todas las fuentes documentales que pueda haber, digamos, formales, como la biblioteca, periódicos, el Archivo Nacional, etcétera, etcétera. Y luego busco a personas que las hayan conocido para poder lograr ese acercamiento a el lado íntimo humano de cada una de ellas. En el camino nos hacemos amigos, por supuesto, claro que sí. Ofelia Corrales es una persona que yo no conocí en vida, porque murió en 1960 y yo nací en el 69, pero todos los días de difuntos le llevo música de Billie Holiday a su tumba y le llevo unas florcitas, y aunque canto horrible, constatado por la misma Chabela Vargas, le canto alguna cancioncita y todo el asunto, ¿verdad? Son lo que yo llamo los amigos post-mortem, que nos hemos conocido después de que han dejado esta existencia. Pero es parte, ligando todas las preguntas que me has hecho, es parte de la magia de la escritura, ¿verdad? Cómo nos acerca sin importar planos y dimensiones. Increíble. Y en cuanto a complejidad, me refiero a resultados de investigación, o más bien ese proceso de investigación. Algunas de las 9 te presentó así como un reto que tal vez tuviste que ir más allá en algún punto del proceso. Sí, claro, por supuesto. Yo diría que la más complicada para escribir fue Ofelia Corrales, porque había muy poco de ella escrito, documentado, y entonces qué complicado. Y además, aquí les cuento que en cada uno de los casos a veces soy yo.
pero a veces es otra persona. Yo busco, como mencioné antes, a alguna persona que haya sido cercana a ellas en vida para poder completar su perfil, acercarme a su humanidad. En el caso de Ofelia, había leído a don Eduardo Conitrillo que decía que Ofelia había muerto sin descendencia y entonces no estaba incluida en el libro. No estaba, o sea, porque era un requisito para hacer el libro. Igual habían otras que no están, que bueno, creo que en algún momento tendrán que estar porque ya han empezado a manifestarse. Así es esta vida de escritor y de investigador. Y entonces dije, Ofelia no está. Yo tenía una tienda de antigüedades, un oficio extraño también, pero fascinante. Y un día una vecina del barrio me pidió que si podía enviar a la hija, que tenía un grupo de teatro, con unas compañeras que querían hacer un performance sobre Carmen Lira, que también estaba en la lista original y no está en el libro al final. Luego les contaré por qué. Bueno, o lo puedo contar de una vez, porque en realidad no encontré ninguna información novedosa sobre Carmen Lira que fuera distinta a lo que ya se ha escrito de ella. Entonces, yo no tengo nada que aportar, no tengo nada que escribir. Yo espero fehacientemente que nuestra maravillosa Carmelina en algún momento me haga llegar alguna información nueva, algo que no se conozca, para poder tener una excusa para poder escribir de ella. Sería verdaderamente un honor, pero no ha ocurrido. No significa que no vaya a ocurrir. No ha ocurrido nomás. Bueno, entonces las chicas llegaron, hablamos de Carmelina, de ahí nos pusimos a hablar de Yolanda, de Eunice, de Chabela. Ellas fueron preguntando y en algún momento una me preguntó sobre Ofelia Corrales. Yo le dije, bueno, qué tirada. Y le dije lo que acabo de decir. No tuvo descendencia y no hay información de ella. Eso ocurrió un viernes en la noche. Como ya era tarde y las chicas eran mayores de edad y hacía mucho frío, les ofrecí un tequilita. Y entonces una de ellas alzó el tequilita y dijo, yo brindo por Ofelia. Creo que era la misma que había preguntado por ella, para que le haga llegar un familiar y que usted pueda escribir sobre ella, porque es muy valiosa. El sábado en la tarde llegó la nieta y llegó a la tienda. Y de alguna u otra manera terminamos hablando de Ofelia y me dijo, es mi abuela. Y yo, por supuesto que casi me desmayo y después de recuperar un poco el aliento, así literalmente, ella me dijo, bueno, mi abuela supo que usted necesitaba algo de ella y entonces me mandó para acá. Dígame en qué le puedo ayudar. Es una historia que a mí me encanta contar porque nos enseña que lo paranormal no tiene que ser Anabel ni cosas que nos asusten. Puede ser actos amorosos y maravillosos como este, ¿verdad? A partir de entonces empezó a caer mucha información de Ofelia, pero claro, la información venía en francés, la información venía en inglés y la información venía en alemán, porque Ofelia fue famosa en toda Europa. Yo con el inglés y el francés más o menos me empato más con el inglés que con el francés, pero aparecieron manos colaboradoras que tradujeron textos del alemán y del francés y eso hizo pues todo más fácil en principio, pero se volvió demasiado complicado, Andrés y amigos, porque entonces pasé de no tener nada a tener un océano de información de Ofelia. Y entonces ya después sentarse a escribir esto fue terrible. Lo que ustedes no me van a creer. Y bueno, diría yo que ella y Dios saben que es cierto. Yo empecé a escribir el artículo sobre Ofelia dormido. De repente me acostaba agotado después de haber leído todo el día sobre ella y dormido seguía trabajando, ordenando ideas. Entonces me despertaba en la madrugada, agarraba un blog que tengo yo al lado de la mesa de noche y empezaba a hacer las anotaciones que mi tía les iba dando forma y así se empezó a escribir. Pero sí, pasamos de la gran dificultad de no tener nada a la gran dificultad de tener demasiado. Así ocurre a veces. Wow, qué historia. Qué historia. Y yo tal vez como en general ya teniendo todo el material,
de las 9, aparte del caso de Ofelia, ¿cómo fue ese proceso ya ok, me voy a sentar a escribir el ensayo biográfico de cada una? ¿Cuáles fueron así como las bases para que te llevaran de ese principio a fin del ensayo? Bueno, digo que quizás la más importante era esa combinación de registros documentales con testimonios, ¿verdad? Esa fue como la fórmula secreta o inicial para poder empezar en la escritura creativa de esta obra, ¿verdad? Después fue volverse un poquito más metódico o más obsesivo, entonces hice carpetas virtuales y carpetas físicas de cada una de ellas, pero yo soy muy niño, por dicha, soy muy feliz de ser muy niño, entonces yo para hacer bien las cosas tiendo a pensar que es mejor ponerse como a jugar, sentir uno que está jugando, ¿no? Y soy muy dinámico para poder generar esa escritura. Entonces, había que poner cierta música asociada con cada una de ellas, sacar todas sus fotografías, esparcirlas por el suelo, conversar con ellas de alguna manera, ¿verdad? Sentir que uno está teniendo una plática y pedirles permiso, sobre todo pedirles permiso porque estás jugando con la vida íntima de cada una de ellas. Y la verdad, o sea, nunca ha sido mi cometido y nunca lo va a ser el causar daño o dolor a alguna de estas mujeres o a alguno de sus familiares o amigos, ¿verdad? Todo lo contrario, esto es una celebración a la mujer, esto es una celebración al legado de cada una de ellas y un rescate. Si se cuentan partes muy íntimas o muy dolorosas, es casualmente porque son necesarias para construir la historia y que todos nosotros entendamos por qué esta mujer es valiosa. Bueno, todo ser humano es valioso de alguna u otra manera, pero en el caso concreto hay que justificar su presencia en el libro, ¿verdad? Y bueno, ha sido como muy lúdico el proceso. Yo tengo procesos muy lúdicos, o sea, a veces, por ejemplo, Isola Gómez. Yo tenía que entrar a la casa de Matute Gómez para poder escribir de Isola Gómez, estar en las paredes donde ella estuvo, pisar el piso donde ella pisaba generalmente todas las mañanas. Híjole, pero es un club como para gente muy joven. Entonces, gracias a Dios, le hablé a Laura, mi amiga jovencita, y le dije, Laura, vamos a ir a Antique. Antique. Y le dije, sí, usted vaya a divertirse, yo voy a ir a trabajar. Y entonces, bueno, así logramos entrar a la casa de Matute Gómez, por supuesto que todos los chicos se volvían a ver como diciendo, uy, pobrecita ella, la trajo el papá. Pues espero que fuera el papá y no el abuelo, lo que pensaron, ¿verdad? Que también puede ser. Bueno, no importa, esas cosas, yo hago esas cosas, o ir a los lugares donde han estado ellas, ¿verdad? Para mí es sumamente importante. También visité una de las casas donde había vivido Yvonne Cleise y fui a visitar la casa de la familia de Virginia Luther en Punta Arenas y también su tumba y fui a leerle sus poemas a la tumba de una manera simbólica. Todos sabemos que ya ella no está ahí. Eh, bueno, ella está primordialmente en su legado, que son sus letras, y después pues en alguna dimensión feliz, rebosante de felicidad por todo lo que nos dio, ¿verdad? Pero bueno, ese es digamos, como mi estilo de escribir, muy lúdico, sumamente. Interesante. Y hablamos ya de la parte del proceso de publicación de esta obra, Las Malcriadas. Contanos cómo fue esa etapa ya de, ok, ya tengo todo listo, vamos a publicar. Contame un poco Claro, de esa parte. es sumamente importante que me hagas esta pregunta, Andrés, y es muy importante para aclarar cosas que tienen que ser aclaradas y al mismo tiempo dar el agradecimiento
a quienes tiene que darse el agradecimiento. No solo en una obra publicada tienen que ver las personas que colaboran, como todos los que brindaron sus testimonios y alguna información que tenían sobre estas mujeres, los que brindaron su experiencia, por ejemplo, a Alfonso Chase, fue una persona crucial para poder conocer a fondo a Eunice Odio, porque la había conocido, yo no. Y también para tener información sobre algunas de las otras mujeres. El libro estaba prácticamente listo para entrar a una imprenta, pero existía el gran agravante de que yo no tenía trabajo y no tenía dinero. Entonces, ¿cómo hacemos un libro sin tener el dinero para publicarlo? Bueno, les voy a contar cómo lo logré yo. Lo primero que hice fue tener una conversación con ellas y decirles, bueno, chicas, ya ustedes están aquí listas, pero no hay dinero. Entonces, genérenme una idea, ayúdenme, mándenme un ángel, alguien que me sople una idea o lo que sea. Y entonces así apareció mi primo Rodolfo, y me recomendó participar en una beca del Colegio de Costa Rica, la beca de salvamento literario, que es casualmente dirigida a personas que se han visto afectadas por la pandemia y que no tienen trabajo o que les han mermado las condiciones laborales. Yo he visto mucho a la gente que está en esas condiciones a que apliquen a la beca, porque realmente fue el apoyo para poder publicar este libro. Hay que decir las cosas como son. Igualmente insto a quienes no están en esas condiciones a que sean respetuosos y no se aprovechen de la beca, porque han habido casos de personas que tienen su trabajo y van y aplican a la beca, y eso me parece muy poco respetuoso, muy poco solidario con las personas que lo necesitan. Bueno, el libro ganó la beca del Colegio de Costa Rica. Wow. Y así se pudo publicar. Entonces, necesitábamos, dado que yo me había atrevido siendo hombre a escribir un libro sobre mujeres, algo que podía ser condenado por muchas esferas, yo dije, necesito que mi editora sea una mujer. No puede ser un hombre, porque entonces ya, digamos que, a ver, el patriarcado está en todos nosotros, es una realidad, hay que asumirlo. Entonces dije, si pongo un hombre de editor, pues más patriarcal se vuelve la obra. Ojalá pudiese encontrar una editora que limpie esos trazos patriarcales en la obra y que además me aconseje como mujer. Y también apareció Emilia Fallas de Letra Maya, que fue la editora de la primera edición de este libro, y así pudo hacerse realidad el libro. Les cuento que el libro no había salido y ya era un fenómeno. Yo creo que es muy importante. Yo soy una persona muy particular en muchas cosas. Yo no tengo miedo en señalar a una persona y acusarla de algo si tengo la prueba. En eso tal vez soy maltico. Y hay algunas personas del medio literario que no me quieren porque les he dicho sus verdades. Y ellas saben, ellos, porque en realidad son hombres, saben que yo he hablado con la verdad y que he hablado con pruebas. Y por eso cuando yo estoy en un lugar y ellos están ahí, ellos son los que se esconden, no yo, ¿verdad? Eso es una gran lección que le debo a Chabela Vargas y siempre se la voy a agradecer. Eso se lo debo a Chabela y también mucho a Eulalia Bernard, que también era una persona que no se escondía, era contestataria. Eso se llama ser contestatario. En la sociedad actual, muchas veces eso se ve como malo. No debería de verse malo. Si estamos hablando de empoderamiento femenino y masculino, tenemos que hablar de personas que saben ser contestatarias, no insolentes, no pachucos, es contestatario. Es llamar al pan pan y al vino vino, es eso. Bueno, pues ya me fui por las ramas, se me olvidó el asunto. Pero bueno, entonces ya me fui por las ramas, Andrés. La publicación. Bueno, salió la publicación así y salió pues bastante bien, por dicha. Era un fenómeno
y digo, como soy contestatario, también creo mucho en agradecer, ya retomé el hilo. eh, en parte fue un gran fenómeno por ellas, pero también por el excelente trabajo que vimos del tráiler del libro y la estrategia de lanzar el tráiler antes de que se presentara el libro. Este es Genial. un trabajo de Esteban Campos, que es un maestro del arte audiovisual. Esteban lo hizo muy bien, y salió el tráiler y se volvió pues bastante viral. La gente tenía mucha intriga por conocer la obra y luego se hizo la presentación, la primera presentación del libro en el Centro Cultural Español, el Farolito, y el día que se hizo, pues para mi sorpresa, la gente no cabía. Un fenómeno, algo muy agradable. Este fue el buen fario, la buena fortuna inicial del proyecto, y eso ha llevado a que ahora estemos presentando una nueva edición del libro. Aquí está. Que realmente se convirtió en un bestseller y se agotó en tiempo récord en 5 o Wow, 6 meses. increíble, increíble. Entonces ya cuenta con una segunda edición que ya se publicó también. Ya, Acaba de salir, o sea, hace 2 días, la empresa Masterlito, que fue la que hizo la impresión y un excelente trabajo, me dio este libro, la segunda edición de Las Malcriadas, y que además yo le hago mucho caso a los lectores. Cuando los lectores llegan y me dicen, ay, mira que a mí me gustaría esto o lo otro, yo les hago mucho caso, porque yo siento que la obra no es de uno, es del lector y en este caso de cada una de mis nuevas jefecitas, ¿verdad? Entonces le agregamos una galería fotográfica ok, esta vez a esta nueva edición. Y ustedes pueden encontrar aquí, por ejemplo, una fotografía de Yvonne Cleis. ¿Dónde está? Aquí está Yvonne Cleis, jovencita, que es una fotografía que llegó a mis manos por mera casualidad o causalidad, no sabría decirlo. E igualmente podrán ver que se me hizo, ya se me escondió estas señoras que a veces ellas juegan trucos con uno, ¿verdad? Podrán ver que es parte importante de la narración, en su capítulo correspondiente a Isola Gómez con su traje de novia, que es pues bastante importante dentro de la narración. Este es un caso absoluto que hice a los lectores, porque varias lectoras me dijeron, uy, claro, pero como usted habla del vestido, de la boda y todo el asunto, me encantaría ver una foto de ella vestida de novia. Yo dije, bueno, vamos a complacerlos. Y entonces hay una persona que me ayuda mucho con la restauración fotográfica, a quien recomiendo ampliamente, Mati Rema. La pueden buscar en redes sociales, Mati Rema. Y ella se dio a la tarea de restaurar esta fotografía de la boda de de Isola Gómez. La nueva edición ya está disponible en la página de Facebook Las Malcriadas Libro, y es una edición que quedó bastante bonita. Sale con el sello Bookshelf Publisher. Pueden escribir un mensaje y así la pueden adquirir. excelente. Entonces se puede conseguir, ¿puedo repetir el Facebook? Las Malcriadas Las CR, Malcriadas Libro. las Malcriadas Libro, Las Malcriadas Libro en las Facebook. Malcriadas Libro en Facebook. Muy bien. Para los que Claro. gusten adquirir esta gran obra de Alfredo González, Las Malcriadas. Muy bien. Yo le pedí a Alfredo que, eh, que nos compartiera tal vez un par de pinceladas, un par de extractos de esta obra, pero antes quisiera preguntarle, Alfredo, ¿qué significa esta obra en tu carrera como un todo? Es haber cumplido una misión de vida tan simple como eso. Es haber pagado una deuda, no con estas 9 mujeres, sino con todas las mujeres. Yo he sido una persona muy feliz gracias a que en mi vida siempre ha habido una fuerte presencia femenina desde pequeño. De hecho, el libro abre con una invitación a los lectores a visitar dos de las casas más hermosas en las que he estado yo, que son las casas de mis abuelas, la abuela paterna y la abuela materna.
y los invito a entrar a esas casas, entran de la mano de mi palabra, literalmente, y ahí van conociendo los personajes femeninos de mi familia, que son maravillosos, simple y sencillamente maravillosos, y hay de todo tipo. Sí. Y entonces, insisto, no solo es la misión cumplida con las 9 mujeres retratadas, sino con todas las mujeres en mi vida. Yo puedo decirle a mi tía Teresita que la adoro, y ella sabe que es cierto. Yo puedo decirle a mi tía Tere, un nombre parecido, que es una persona fundamental en mi vida, y a mi tía Nidia, que la llevo en el corazón, y así a cada una de mis primas y a mis hermanas mismas. Y ellas saben que es cierto, pero quizás la manera más fehaciente de poder demostrar cuánto aprecio yo ese amor que he recibido de su parte es que esta obra se haya construido, porque la obra tiene una intención de empoderar a las mujeres, no solo entre ellas mismas, sino entre nosotros, los hombres mismos, ¿verdad? Y también de recuperar parte de nuestra identidad nacional, lamentablemente a veces tan diluida, ¿verdad? Oh, muchas gracias, Alfredo. Muy bien, ahora te pido, por favor, y te digo, el escenario es todo tuyo, que nos compartas un pequeño extracto de esta obra. Por favor, Claro, con todo gusto. El adelante. escenario no es mío. Vamos a llamar al escenario más bien a doña Isola Gómez, porque vamos a introducir un poco este personaje, que es un personaje que está olvidado de nuestras letras. La gente conoce un poco quién fue Matute Gómez, su nefasto padre, y así lo digo, nefasto. Cuando lean el libro van a entender por qué lo digo así. Eh, y la sepultó en el olvido junto con otras personas. Y nadie sabe todo lo que Isola hacía y todo lo que quería hacer y todo lo que pudo hacer y todo lo que le impidieron hacer. Simple y sencillamente por la sombra de un pariente oscuro, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito, a leer un poquitito, perdón. Esto es el inicio del capítulo de Isola Gómez, así la presentamos en el libro. Y dice así. Empezamos con un epígrafe de su autoría, no de la mía, de su autoría, que dice: el destino entero de mi vida, vaga como las estrellas que vemos rodar. Divísese a veces fulgente, sereno, ya desaparece con un exhalar. Esta es una cita de uno de sus poemas, y abrimos también con una cita de ella que dice: ir contra la conciencia de lo que el espíritu necesita es estar de acuerdo con la infelicidad. Cierra la cita. Sentenció una mujer que tan solo pedía ejercer el derecho de ser, encontrarse, y que los demás la reconocieran en su poesía, que era lo que más atesoraba. Toda su vida se resume en un abrir y cerrar puertas de la alegría, el dolor, las oportunidades, la mezquindad, la fortuna, la tristeza. Algunas se abrieron para su dicha, aunque manos nefastas se apresuraron a cerrarlas, mientras que otras permanecieron cerradas para siempre. El tiempo la convirtió en víctima del olvido. Muy pocos se acuerdan de ella. Ahora que su recuerdo es parte de su mortaja, vale el intento por desempolvar el recuento de su vida para concederle un espacio en la memoria colectiva a Isola Gómez, quien solo en sus letras pudo soñar ser lo que ansiaba, a quien únicamente su palabra no traicionó. Wow. Dan ganas de seguir. Ahora leemos un Impresionante. poquito más de otro personaje. Excelente, excelente. Muchísimas gracias por compartirnos esta gran pincelada de la obra Las Malcriadas. Y antes de continuar con el programa, quisiera mencionar algunos comentarios que han ingresado a través de las redes sociales. En este momento estamos transmitiendo por el Facebook y el YouTube del Movimiento Cultural Internacional Ergo, presentado
en 18 países y vamos a compartir estos comentarios. Tenemos un comentario de Carmen Odio, muy interesada en esta entrevista. Muchas gracias, Carmen. Bienvenida al programa. La poeta Catherine Quiroz Bonilla, que es mi compañera en el equipo de Ergo Costa Rica. Un gran saludo. Muchas gracias, Catherine, por acompañarnos. Compañero de Ergo en Perú, poeta, Gustavo Gutiérrez. Magnífico conversatorio. Muchísimas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Carmen Odio, de nuevo, me encanta eso de escribir, es un oficio paranormal. Totalmente cierto. Y Carmen Odio lo sabe. Buenísimo. Un gran saludo, Carmen. Muchas gracias. Saludos. María Lourdes Barona, compañera del equipo de Ergo en Ecuador. Éxitos, compañeros poetas, mis fraternos saludos desde Ergo, Ecuador. Muchísimas gracias, María Lourdes. Un gran saludo. Tenemos el saludo de Antonella Gutiérrez, compañera de Ergo Perú. Ella comenta saludos de Ergo Perú. Muchísimas gracias, Antonella. Gracias por acompañarnos. Y tenemos un comentario de Omar Moreno, compañero del equipo de Ergo Colombia. El saludo a saludos de Ergo Colombia. Maestro Omar, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, continuamos con la entrevista. Estamos con Alfredo González, autor del libro Las Malcriadas, que recién publicó su segunda edición. ¿Puedes mostrarnos otra vez la portada del libro, por favor, para que Claro, la gente lo vea? Por favor. Ahí, perfecto. Muy bien. Y a través del Facebook, Las Malcriadas Libro, pueden adquirir un ejemplar de esta obra. Así que bienvenidos a contactar a Alfredo para que puedan tener el ejemplar de esta obra bestseller costarricense. Muy bien. Continuamos aquí con Alfredo. Quisiera preguntarte qué proyectos literarios vienen en camino. Esto se me ocurre preguntarte, perdón, tal vez me estoy adelantando un poco. ¿Habrá un segundo volumen? ¿Habrá una segunda generación de Las Malcriadas? Contame, porque yo sé que no has pensado. Sí, por supuesto, sí, pero más que yo no han pensado otros, Andrés. Es a donde uno dice, ¿será esta acaso mi misión? Bueno, cuando yo empecé a perfilar este proyecto, hice ordenadamente una lista de quienes podrían ser las malcriadas. Allí no estaba Isola Gómez, de quien acabamos de leer. Tampoco estaba Eulalia Bernard en ese momento, aunque siempre ha estado en mi corazón y sigue estándolo. Y habían otras mujeres que de alguna manera yo creo que ellas no quisieron estar porque no apareció suficiente información de ellas. Una de ellas es doña Adela Gargollo, la primera mujer empresaria en grande, y la primera mujer metida en el mundo de la construcción en Costa Rica. Adela Gargollo, más conocida como Adela de Jiménez. Yo preferiría quitarle el té, aunque su marido era pues también un hombre ejemplar, vale por ella sola. Otra persona que estaba era Julita Cortés, que también había conocido yo, y que es una persona sumamente valiosa, es cantante, es una persona que llevó el nombre del país por muy altas esferas en Europa durante los años 50. Bueno, ahora don Mario Saldívar hizo una biografía de Julita que acabo de leer y que disfruté muchísimo. Entonces, bueno, en ese sentido el personaje también ha estado salvado, recuperado. Y habían otras mujeres. Pero también resulta que cuando uno empieza a girar con el libro de las malcriadas, porque yo verdaderamente me he tomado en serio la labor de compartir con los lectores, y entonces sí he estado
haciendo pues giras, muchas giras, y reuniéndome con círculos lectores para poder conversar sobre la obra. Por una parte, aparecen nuevas malcriadas. ¿Ah? Personajes que uno dice, sí. Bueno, una malcriada inicial de la que nunca apareció nada fue Margarita Bertó. Y después contacté a una persona que había sido su alumno y me trató muy mal, con mucho desprecio, como diciéndome, escriba de mí, no de ella. Oh, bueno, pero no me interesa escribir del Señor, me interesa escribir de ella. Bueno, y cuestiones así. Entonces, indiscutiblemente, en algún momento voy a tener que tomar un proyecto de Malcriadas 2, que en San Carlos me dijeron que mejor le pongo Las Chúcaras a este nuevo libro, y también es un muy buen nombre. En el club de lectura de San Carlos me lo sugirieron y sería muy bueno, Las Chúcaras. Y también eso, me gustaría buscar personajes más allá del Valle Central, porque, bueno, que Eulalia Bernard es de Limón, y qué sé yo, Yvonne Claes es de Bélgica, pero hizo su vida en Costa Rica. Pues me gustaría mucho conocer más de estos personajes de afuera. Bueno, ¿por qué no escribir, por ejemplo, de doña María Leal de Noguera? También un personaje bastante valioso. Es una intención que yo siempre tuve. Yo siempre quise, por ejemplo, en la lista original estaba Guadalupe Urbina, una persona a quien yo admiro mucho, siempre la he admirado mucho. Entonces un día fui a un concierto que estaba dando, era como un homenaje que le hacían en el Centro Cultural Mexicano, para que vean que yo de verdad llamo al pan pan y al vino vino. Y yo pues llegué y quise acercarme a la señora para hablarle del proyecto, y me salió la manager, o la persona que le estaba ayudando, que era una señora holandesa, creo, con muy mala cara. Y me dijo, ¿y usted quién es? Y entonces yo ya ahí ya me puse chúcaro, como dicen los amigos de San Carlos. Y le, yo no necesito ser nadie para querer hablar con la señora, ¿o sí? Bueno, es que ya no habla con cualquiera. Ay, qué raro, yo pensaba que sí, ¿verdad? Porque, bueno, es una cantante eh, como muy con los pies bien puestos sobre la tierra. Bueno, tal vez ella sí, pero su manager no. Y no me permitió. Me dijo, no. Eh, No, ella está muy ocupada, ella no puede atender entrevistas ni hablar de ese tema. Entonces, bueno, en este caso fue otra persona la que la sacó. Me hubiera encantado hablar de ella, me hubiera fascinado. Pero bueno, a veces son otros los que toman las decisiones por las personas. Qué lamentable, ¿verdad? Pero bueno, entonces, un segundo proyecto de las malcriadas, en algún momento habrá que hacerlo, pero a ver, esto es como, les voy a contar una historia de cine. Ocurre muchas veces que un actor se hace famoso por un papel. Por ejemplo, Julie Andrews en La novicia rebelde. La novicia rebelde, qué raro título para una película que en realidad se llama El sonido de la música. The Sound of Music, pero bueno, lo tradujeron así. En España fue peor porque se llamaba Sonrisas y Tristezas, algo así, o Sonrisas y Canciones. Right. Bueno, Julie Andrews hizo un excelente papel como María von Trapp en El sonido de la música y se consagró, y a la gente se le olvidó que había hecho otro excelente papel como Mary Poppins y que podía seguir haciendo mil papeles maravillosos porque es una mujer virtuosa y ella quería hacer muchas cosas, y frustraron mucho su carrera porque la querían ver solo como la novicia rebelde. A mí me pasa a veces un poco eso con las malcriadas, que entonces la gente quiere que siga yo con malcriadas, y es un honor, de verdad. Pero también tengo pues otras inquietudes y me gustaría hacer todo, pero me falta mucho el tiempo, ¿verdad? Otro tema es, a propósito de las malcriadas, el empoderamiento y la necesidad de hacer. Muchas lectoras, cuando leen el libro y compartimos en espacios, dicen, yo soy una malcriada, mi abuela era una malcriada, mi tía es una malcriada, y empiezan a contarme historias fascinantes de mujeres fascinantes que yo digo, yo quisiera tener tiempo para sentarme a escribir todas, porque son fascinantes. Entonces,
he pensado que también hay una gran necesidad de que se pueda generar un espacio, porque claro, la gente le dice a uno, es que a mí me da miedo escribir, o es que yo no sé escribir, me encantaría contar la historia de mi abuela, pero yo no sé escribir, o me da miedo escribir. Y yo no soy el tipo de escritor, hay algunos que sí, que defienden a capa y espada su oficio y le dicen a la gente, sí, no cualquiera puede escribir, eso demanda mucha disciplina y arte y esto. No, yo pienso que todos tenemos algo que contar y en el tanto todos tenemos algo que contar, todos podemos desarrollar herramientas para hacerlo, es decir, escribir. Yo no pienso en esos escritores intocables de siglos de oro que son insuperables. No, porque detrás de todo oficio hay un ser humano y eso significa que cualquiera lo puede hacer. Cantar no es tan fácil, que para eso necesitamos tener buena voz. Yo hubiera querido ser en mi vida un cantante más que nada, pero canto horrible. Pero escribir, no, sí, muchas veces escribimos como hablamos. Es cuestión de aprender algunas técnicas y desarrollar esa disciplina para llegar a buen término. Entonces, he estado pensando que también es importante como un proyecto literario desarrollar una serie de talleres que en mi caso serían más interactivos, más de encuentro de la persona consigo misma, con quién va a retratar y de retroalimentación con las demás participantes para poder empezar su escritura creativa. Eh, por supuesto que sería un taller de escritura femenina. Bueno, todos los hombres son invitados a venir, por supuesto. Si hablamos de equidad, tenemos que ejercer la equidad, por supuesto. Pero sí estaría orientado a desarrollar escritura creativa en torno a personajes femeninos. Es decir, no estamos hablando más que de compartir conocimiento, el conocimiento aprendido sobre la base de la experiencia, para que entonces el camino andado sea más fácil a otras personas. De hecho, me hace gracia porque te me adelantaste a la siguiente pregunta, que te iba a pedir que le dieras consejos a los nuevos escritores. Bueno, es muy simple, o sea, ¿cómo empieza uno a escribir? Yo creo que el punto número uno, la patada inicial, es lanzarse al agua. ¿Mm? Es lanzarse al agua y aprender a nadar. Es empezar a garabatear e irle dando forma a las cosas. Nunca le pida a un amigo que le lea un texto, nunca. Porque el amigo, si de verdad es amigo, va a intentar ser complaciente. No hay nada peor, no hay nada peor que alguien lea algo de uno y le diga, qué lindo. Es casi un insulto. O sea, decir qué lindo a alguien que está esperando que se le dé retroalimentación es decir nada, nada. Dígale, está bien estructurado, pero tiene demasiados gerundios. Está bien estructurado, pero no me desarrolló bien la idea. Empezó fatal y terminó muy bien. Esto que está en el medio tiene que ser el inicio. Cuestiones así. Tampoco le diga a las personas todo lo que usted hace es malo, porque eso lo detesto. Nadie puede decir eso. Y quien dice eso es una persona que tiene malas intenciones. Las cosas están bien, a veces hay que moldearlas, a veces no. Pero uno no le puede decir a una persona, eso está horrible. No, no en el caso de la escritura. Todo puede ser moldeado en el caso de la escritura. Bueno, paralelamente a garabatear, hay que leer, leer, leer y leer. Yo tengo libros que son para la cocina. Mientras está hirviendo la comida, yo agarro el libro y me pongo a leer una parte. Tengo libros que son para la sala, los más complicados, me siento a leerlo en la sala. Tengo libros que están en el baño. Bueno, mis amigos a veces se enojan porque me dicen, ¿cómo tenés a Borges en el baño? Jorge Luis Borges en el baño. Yo, me ayuda a meditar, por supuesto. Borges no es tan fácil y es poesía.
Entonces necesito un ambiente literalmente de recogimiento para poder concentrarme en Jorge Luis Borges. Bueno, hay que leer, leer, leer al cansancio, pero también como productor audiovisual creo que es muy importante ver, ver. Hay que ver muchas obras maestras, qué sé yo, por ejemplo, yo a mis alumnos siempre les digo, vean Rebeca. Está bien si usted ve la versión moderna que es de Netflix o la versión clásica que es de Alfred Hitchcock, mi tocayo. Eh, pero si uno ve, por ejemplo, la obra de Hitchcock de Rebeca, la adaptación que hace él de Rebeca, vemos un empate perfecto entre la narrativa oral, la que está diciendo una voz en off, y la narrativa visual, lo que nos están mostrando las imágenes. Bueno, creo que la mejor clase para esto, es la escena inicial de la película Citizen Kane, Ciudadano Kane, de Orson Welles, que es una obra maestra considerada la mejor película del cine. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿sí? Donde nosotros vemos un empate maravilloso entre la narrativa visual y posteriormente él utiliza el recurso de incluir un documental de estos de cine que se usaban antes y que irrumpe como un golpe con lo que estamos viendo nosotros, que es un poco como ingresar a un territorio prohibido. De hecho, nos recibe un letrero que dice no traspase. y nos lleva con la cámara, en una cámara subjetiva, a ingresar a esos territorios y de repente aparece una narración de uno de estos documentales de cine con una voz de esas voces que se usaban que eran como muy pitudas del señor que dice noticias en el aire y entonces empieza ese otro recurso. Bueno, ahí hay herramientas maravillosas para quienes quieren escribir. Creo que también es muy importante aprender de la vida. Yo soy muy biográfico, ¿verdad? De la vida de los grandes escritores. Es, por ejemplo, toda una enseñanza leer autores como Elena Poniatowska, para mí una maestra en M mayúscula, Victoria Ocampo o la misma Virginia Woolf. ¿Verdad? Bueno, Virginia Woolf tiene un libro especialmente escrito para las mujeres de empoderamiento femenino que se llama Un cuarto propio o una habitación propia, donde habla mucho de eso, de cómo la mujer tiene que buscar sus espacios para poderse desarrollar. ¿Verdad? Entonces hay mucho que hacer, pero sobre todo yo diría que el ingrediente mágico es activar esa posibilidad de observar, de ver donde los demás no suelen ver, de montarse uno en el carro, de montarse uno en un bus y ver cómo es la gente que va caminando por la calle y pensar qué están pensando estas personas. Voy a decir algo, una canción pop de Marta Sánchez, que se llama Hablando Solos, es ese ejercicio, casualmente. Pensar en qué pasa en el mundo de las personas que van hablando solas por la calle. Qué penas cargan, qué alegrías ocultan o qué alegrías manifiestan, etcétera, etcétera. Es observar, observar todo, observar el señor que está pidiendo en un semáforo dinero y a los pies tiene una paloma muerta y encontrar la metáfora en eso. Que usualmente la gente no va a observar eso o simplemente va a ver un pájaro muerto a los pies del señor. Yo puedo ver ahí más. Si quiero verlos con los ojos de la literatura, ¿verdad? Con los ojos de la escritura creativa. Ahí hay una propuesta, ahí hay una metáfora, ahí hay una historia incluso que podemos desarrollar. Hablando lo que indiqué al inicio, esto es como estar en una clase con Alfredo, o sea, la cátedra que nos Bueno, está yo doy dando. clases. Ahí, sí, ahí está. Sí. Muy bien, Alfredo, de verdad que ha sido un gran gusto tenerte por acá y aprovechar la ocasión del cuarto Festival Internacional de Poesía Ergo. Ya son eh, 4 festivales consecutivos que realizamos, gracias a Dios, y bueno, vamos por más. Este es el
cuarto año de trabajo del movimiento cultural Ergo. Que muchísimas gracias de nuevo por estar acá. Y como para cerrar con broche de oro, me gustaría, por favor, de que nos compartas una pincelada más de esta obra, Las Malcriadas, que de hecho aquí compartí en la publicación el enlace de Facebook, donde pueden ingresar y ver más información acerca de este libro si quieren obtener un ejemplar. Así que, Alfredo, de nuevo, el escenario es todo tuyo para que nos compartas más de este libro de tu autoría. Claro, gracias. Tenemos que hacer un preámbulo y contar también una historia paranormal muy normal en mi vida. El preámbulo es, hoy es 8 de marzo, es una fecha sumamente significativa. Yo personalmente creo que más que celebrar, la fecha es para conmemorar, para reflexionar. Vivimos tiempos terribles de violencia contra la mujer. Es espantoso que nosotros en pleno siglo XXI tengamos que hablar de esto y que tengamos que clamar por la equidad de géneros. O sea, qué humanidad más absurda, siglos de siglos y todavía seguimos con las diferencias. Están muy bien las diferencias, pero si todos estamos al mismo nivel. Las diferencias son necesarias porque el hombre siempre será hombre y la mujer siempre será mujer. Somos diferentes por constitución, pero deberíamos estar en el mismo nivel, hablando al mismo nivel. No se vale que en esta fecha haya gente que por ser mujer no le dan un puesto de dirección porque puede quedar embarazada o porque menstrua. Es abominable, pero eso ocurre en el mundo actual y está ocurriendo en este momento. Es importante recuperar la memoria de las mujeres que lograron abrir puertas, que lograron hacer camino y algunas tuvieron que derribarlas, pero que las abrieron para que hombres y mujeres del actual siglo podamos abrir los ojos y pensar en cómo podemos nosotros ayudar a construir un mejor mundo. En 1955, una mujer negra, cuando era prohibido que negros y blancos viajaran en el mismo asiento en un autobús, 3 veces dijo esto: no, no y no. Rosa Parks era ella, por eso la porto en mi camiseta junto con el lazo conmemorativo. Oh, es que está al revés, sí, el lazo conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres, para recordar que la fecha es una fecha para conmemorar. ¿Llegará el día en que celebremos? Ojalá, ojalá. Mientras tanto sigue siendo una fecha para conmemorar. Necesitamos millones de Rosa Parks, necesitamos millones de Eunice Odio, millones de Chavela Vargas, que lleven un mensaje de igualdad. Mujeres que hagan, mujeres que propongan y también hombres que estén dispuestos a colocarse al lado de sus compañeras de humanidad, porque esto trasciende una cuestión de género, estamos hablando de humanidad. Bueno, para conmemorar un poco la historia, la fecha, vamos a leer también la presentación de uno de los personajes. Este es el personaje que, como les dije, quizás detonó todo. Es alguien que yo llevo en mi corazón, su hijo lo sabe, su familia lo sabe. Es una persona que es motivo de mi alegría, motivo de mi satisfacción y quizás mi mayor maestra de escritura. Entonces, no lo sé, también Eunice Odio, entonces, qué complicado, ¿verdad? Pero bueno, es junto con Eunice quizás mis mayores maestros de escritura, y vamos a presentarla un poco de la manera en que yo la presento en el libro. Dice así, empieza también con un epígrafe de ella que dice: siempre mis sueños serán más grandes que la realidad, siempre mi nación supera a la ajena y siempre pido una nación hermana que nunca encuentro ni encontraré. Eso habla mucho de su generosidad como persona. Dice, la quietud de una madrugada de los años 30 en la capital de Costa Rica es alterada por una extraña procesión.
Como en un cortejo romano, varios hombres transportan a una joven sentada sobre sus brazos entrecruzados. Han salido del Club Unión, sede central de la burguesía, y parecen dirigirse hacia el mercado central. La mujer lleva puesto un vestido largo, escotado en la espalda y hasta la altura de la cintura. Los boyeros, que suelen pernoctar para la entrega temprana de sus mercancías, miran con asombro la insólita aparición. No se trata de una visión onírica. Ya me perdí. Así lo atestiguan los ojos del futuro escritor Joaquín Gutiérrez. Nadie alucina. Pronto la explicación resuelve el enigma. El apetito de ella renegaba del exquisito menú del club y se antojó de una sopa de mondongo que se podía conseguir a toda hora en el mercado. Y para que no ensuciara sus zapatos con las calles enlodadas, su séquito de admiradores decidió cargarla. En poco tiempo, esta mujer se despojará de todo atavío de socialité para retratar las vergüenzas y pecados de una sociedad polarizada y machista. Su arma de combate será la palabra, que a lo largo de un muy corto camino de solo 40 años se convertirá en su destino. Al igual que todo humano, la vida le traerá muchas experiencias, alegrías, tristezas, triunfos y fracasos, pero como a pocos le otorgará la posibilidad de inmortalizarse a través de su rotundo genio, su lucidez como escritora. Su belleza física será la peor enemiga de su talento, así como su castigo, la soledad. Pero, en verdad, no hay mal que dure 100 años, y al alcanzar su centenario, el mal fario se romperá, y contra todo canon patriarcal, su nombre será mencionado entre los referentes literarios de su patria. La mujer que enseñó a los costarricenses a pensar, sentir y escribir de una forma diferente. Esa será su virtud, su legado. También su pecado para las barricadas de la intolerancia, hostiles ante su natural condición transgresora. El simple y complejo hecho de haber nacido mujer. Una manera diferente de observar y de decir las cosas. Ese es el secreto de su éxito como autora, sumado al rompimiento con un costumbrismo que, aunque había producido excelentes obras, para la época en que ella comienza a publicar estaba agotado, aunque continuara siendo el leitmotiv de la producción literaria de entonces. Con su escritura, esta mujer llamada Yolanda Oreamuno abrió las puertas de una nueva era y fue madrina de futuras generaciones. Bravo, muchísimas gracias, Alfredo, por regalarnos una pincelada más de esta obra, Las Malcriadas. Me acabo de dar cuenta de algo. Sí. Hay bastante poesía en tus textos. No sé si. Bueno, no hice la aclaración, Andrés. De hecho, en algún momento tal vez me pillaron revisando el teléfono. Yo quería también leerles un poema que había escrito a propósito de Eunice Odio, pero Eunice es muy, muy mañosa. Y lo he estado buscando aquí en el teléfono porque sé que lo tenía en el teléfono, porque lo leí una vez en una actividad en una universidad, y lo he estado buscando. Pareciera que ella no quiere que se lea, porque no aparece, o sea, y, y de verdad, a ver si le ponemos poemas, Eunice, a ver si ahora sí quiere. Es muy A ver, mañosa, ¿no? ojalá se deje. Ah, Ojalá, perdón. que ojalá se deje. Sí, pero veamos a ver, poemas sobre Eunice. Y es un poema fuerte porque habla casualmente de su muerte. Bueno, en buzones, tal vez haya un buzón de Eunice Odio, debe de haber, por supuesto, Eunice. Aquí hay dos buzones de Eunice Odio. No hay uno, hay dos. Veamos a ver, presentación Eunice. Eh, Santísimo Dios. Hasta la esquela de Eunice tengo. Eh, Notas sobre Eunice. Dios santo, creo que es que la señora no quiere que yo lo lea. Aquí Eunice en la otra, veamos a ver.
Hasta está la la voz de Eunice grabada. Acuarela de Eunice Odio de Wow. Margarita Bertó. Fotos de Eunice. Qué cosa más complicada, ¿ah? ¿Por qué será que no quiere, verdad? Es un poco complicado. Vamos a hacerle el último intento a ver qué nos dice ella. Y si no, pues me invitan a otro programa y con todo Haremos un segundo gusto. programa con Alfredo. Sí, se llama Odio las bañeras. Debería de salir, ¿verdad? Pero extrañamente no quiere salir. Me sale hasta mi currículum. Vean ustedes qué cosa más increíble. A ver si es esto. No, no. Creo que hoy la señora no está de humor. Tal vez quería Pero que que yo bueno leyera algo para la más próxima, Alfredo. contestatario en Sí, relación sí, con el Día de las Mujeres. para la Pero próxima. bueno, creo que lo único sería que estuviera en la computadora, pero vamos a hacerle un intentito aquí. A ver, sácame un segundito de escena para buscarlo aquí en el Finder, a ver si aparece. Ahí estamos dando chance de que Alfredo encuentre el poema que nos quiere compartir. Mientras tanto, agradecerles por quedarse con nosotros en esta transmisión en directo, cuarto Festival Internacional de Poesía Ergo. Estamos con Alfredo González, autor costarricense, autor de la obra bestseller Las Malcriadas. ¿Qué tal? Aquí estoy. Sí apareció, pero ahora creo que para leerlo dejo de verme. Vamos a correr esto un poquitito. Bueno, sí. Aquí está, apareció en la computadora. Creo que al Ah, final, bueno, como la puse públicamente, dijo, mejor accedo. muy bien. Bueno, una incursión en la poesía que no busca pues y respetar a nadie, todo lo contrario, busca dar un homenaje y además un reclamo ante esta realidad irremediable que los que estamos de este lado sentimos como así, que es la muerte, la trascendencia. Probablemente quien está ya del otro lado nos dirá y dicen, ¿por qué le dan tanta importancia a la muerte que no es para tanto? Pero Eunice Odio murió en 1974, fue encontrado su cuerpo en estado de descomposición en su cuarto de baño, concretamente en La Bañera, en su apartamento de la calle Neva, el número 16, en la Ciudad de México. Esto es un hecho espantoso, trágico. Eh, Desde que yo conozco esta noticia, siempre ha dado vuelta en mi mente por lo espantoso de cómo un ser humano tan lleno de amor, tan lleno de luz, tenía que morir de esa manera y sola. Eh, Así que un día me entró la rabia y con la rabia me puse a escribir estas líneas que se titulan Odio las bañeras. Y hay una razón ya explicada de por qué lo hago. Y dice así, no es el agua, no es el hierro, ni la loza, ni el jabón con sus espumas y sus microcosmos de figuras. Es tu ausencia, la física, la falta de luz. Es perder la posibilidad de emitir más palabras, el sonido de tu voz que después de toda una vida conozco y que se ahogó en el océano de una tina. No es la muerte, sino la verdad absoluta de su silencio. No es tu vida inerte, detenida, ni tus huesos translúcidos sin carne. No, no, no es eso. Es el saber que tenerte aquí implica un esfuerzo y nunca una posibilidad integral. Es saber que de vos solo me queda un rayo cuando quiero tu planeta entero. Bravo. Ha sido un programa completo, hasta poesía tuvimos. ¿Qué tal? Bueno, Bien, es una organización de poesía, es un festival de poesía. tiene que Teníamos haber que honrar poesía, la verdad tiene de que haber alguna poesía, manera. así es. Claro que sí. Excelente, no, muchas gracias, Alfredo, no, de verdad que
Ha sido un súper programa, súper disfrutado y nuevamente agradecido con vos. Bueno, ya para ir apuntando hacia el final de esta jornada del cuarto Festival Internacional de Poesía Ergo, antes quisiera compartir unos comentarios que han ingresado por acá. Manuel Quiroz, él es el culpable de que estemos aquí, Alfredo. Él es el fundador de Ergo. Claro, maravilloso. Él es el director Excelente visión, Manuel. Y nos manda saludos desde España. Así que, Manuel, muchísimas Digámosle gracias. a Manuel que llevemos las malcriadas a pasear a España. ¿Verdad? Tenemos que. Ellas aman España, ¿verdad? De hecho, así es, solo hay que coordinar ese asunto por ahí. Muy bien. Ajá. Luego tenemos a Tomás Pablo Las Peñas. Él es compañero del equipo de Ergo en Argentina. Claro. Hermoso todo, abrazo afectuoso desde Ergo Argentina. Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos. Y por acá Tomás comenta también, Andrés y Alfredo, unos crack. Gracias, Tomás. Muy bien, y acaba de ingresar un comentario por acá de Carmen Odio. Gracias, Alfredo, es tan agradable oírte como leerte. Felicidades. Y hablamos de mujeres maravillosas, ¿verdad? Presentes en mi vida. He ahí una de ellas. Ahí está. Y Carmen también es escritora. Sugiero que la inviten a hacer un programa porque Carmen ha logrado recuperar muchísimo de la memoria de su familia, que es sumamente valiosa. Y al hacerlo también ha recuperado mucho de la memoria de la ciudad de San José. Entonces tiene una obra pues sumamente atractiva y además escribe de una manera un poco, bueno, yo busco un poco el estilo de Carmen, que es un estilo coloquial, escribir para todos, ¿verdad? No para una élite. Excelente, ves ahí luego me contás porque sí me encantaría contactar a Carmen, claro, y conversar con ella. Claro. Excelente. Muy bien, Alfredo, quisiera pedirte unas palabras de cierre de transmisión, por favor. Claro, con todo gusto. Vuelvo a recuperar el acontecimiento, la onomástica del día, el Día Internacional de la Mujer. Y digo, y lo digo de corazón, quienes me conocen saben que lo digo siempre, todo el tiempo lo digo, y es como el lema del libro de las malcriadas, se convirtió en el lema del libro: arriba las mujeres. No tenemos que decirlo, tenemos que pensarlo, tenemos que vivirlo. Y eso nos va a llevar a poderlo verbalizar. Es decir, arriba las mujeres. ¿Qué sería de este mundo sin mujeres? Yo me suicidaría. Qué cosa más espantosa. El aporte femenino es tan importante. Hay mujeres que han hecho tantas cosas. Bueno, es increíble. Si nosotros volvemos a hablar del cine y hablamos de Hedy Lamarr, no Hedy Lamarr, estamos teniendo esta conversación aquí gracias a ella, porque el Wi-Fi no hubiera existido si no hubiera tenido una inventora que fue Hedy Lamarr, una actriz del Hollywood de oro que en los tiempos de ocio entre grabaciones, mientras muchas de las actrices se ponían a tejer, nada de malo con tejer, ella se ponía a desarrollar proyectos científicos porque tenía una mente muy inquieta. Y uno de sus proyectos, que entiendo que ya logró ser registrado en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos como tal, fue lo que nos terminó dando el Wi-Fi. Imagínense qué maravilla, por una mujer. Una actriz de Hollywood. Bueno, húngara, pero que hizo su carrera en Hollywood. El aporte femenino es maravilloso. Si nosotros repasamos la historia, nos vamos a encontrar con personajes sobresalientes. Podemos hablar de la reina del Nilo, Cleopatra, que le dijo mangos a su hermano: yo ahora soy la que va a reinar aquí, no usted. Podemos encontrar a Mary Wollstonecraft,
en Inglaterra, la mamá de Mary Shelley, la mamá de Frankenstein. Viene siendo la abuela de Frankenstein, que empezó a hablar de los derechos femeninos cuando muy poca gente o nadie hablaba de los derechos femeninos, y que también es una de las razones por las cuales hoy conmemoramos esta fecha. Una mujer que hace muchísimo tiempo, un par de siglos, empezó a ventilar, a demandar igualdad para las mujeres. Insisto, no hay que hacer una fiesta ni celebrar el día de hoy, lamentablemente no, ojalá llegue el día en que lo podamos hacer. Pero es un día importante para conmemorar, para honrar el aporte femenino, aunque todos los días deben de serlo, y también para pensar en los horrores que como humanidad todavía seguimos cometiendo en pos de la desigualdad. Eso no se vale, eso no se vale. Hombres y mujeres ocupan el mismo plano, hombres y mujeres son dueños del mismo planeta. Y necesitamos completamente lograr esa ansiada equidad de género. Necesitamos abrir mayores oportunidades, necesitamos que todas las mujeres se empoderen y no toquen ni abran las puertas, que las derriben. Porque ya a esta altura creo que las cortesías deben de acabarse. Son cada día mayores los números de femicidios que ocurren. No toquen la puerta, tírenla. Ahora ya no es un momento de sentarse a negociar derechos, es un momento de reclamarlos y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Así es. Muy bien, con esto terminamos el programa. Agradecerle a Alfredo su tiempo, su disposición, todo lo que hemos aprendido con él en esta hora y casi 40 minutos. La verdad que lo vi pasar el tiempo, increíble, y bueno, de verdad que fue un tiempo muy aprovechado, sí, que compartimos acá con él, y bueno, invitadísimos a que visiten el Facebook Las Malcriadas Libro. En Facebook aquí compartimos el enlace en las redes para que puedan conseguir un ejemplar de esta obra. Muy agradecidos con el público que nos acompañó y que también va a ver el programa indiferido, y les invitamos a compartirlo con sus conocidos, con sus familiares, porque fue un programa interesantísimo. También invitados a seguir conectados a Ergo, ahora a las 7:30 hora de Costa Rica, 8:30 Perú, tendremos un recital en conmemoración del Día Internacional de la Mujer a cargo de poetas latinoamericanos, así que súper bienvenidos, súper invitados a que disfruten de este hermoso recital. Así que bueno, seguimos con la programación del festival durante todo el mes de marzo. Eso no termina sino hasta el 31 de marzo ya concluye el festival, así que bueno, seguimos acá. Un saludo, Alfredo, muchísimas gracias y arriba las pronto. Mujeres. Arriba las mujeres. Así arriba. Es. Arriba. Chao. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Chao.